Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En Desde el Mercado, José González analiza el entorno global y sus consecuencias en los mercados. En Marítimo y Logística, Panamá podría beneficiarse de encrucijada en el transporte marítimo global. En tecnología, robo de datos genera pérdidas por 16.000 millones de dólares. En finanzas personales, Simón Navarro explica cómo invertir en bienes raíces de manera eficiente. Y en compliance, Candelario Santana nos habla de la importancia del manual de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales. Y en Radar de Inversiones, analizamos hoy la infraestructura pública y el modelo app en Panamá. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato en nuestro segmento de finanzas personales. Simón Navarro en esta ocasión nos explica cómo invertir en bienes raíces de manera eficiente. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante para las personas que quieren adquirir su propiedad, ya sea nueva o de segunda, y hay que tener cómo son diferentes diferenciadores unos de otros. Comprar una propiedad es una de las decisiones más importantes financieras de tu vida. Hay que organizarse bien desde el inicio, marcar la diferencia entre una buena compra y una excelente inversión. Y adicional a eso, hay que planificarse, mejores condiciones y menor estrés financiero. Entonces, vamos a prever cómo se puede hacer para conseguir una propiedad. Hay que tener en cuenta que es una propiedad nueva y una de segunda. La propiedad nueva tiene acceso a interés preferencial, la letra mensual posiblemente más baja y tiene beneficio por parte del Estado con el subsidio. Lo que es la propiedad de segunda, el interés es regular, no tiene subsidio por parte del gobierno, posiblemente sea un poco más elevada la letra y tiene potencial de valorización. Es importante tener presente siempre que el interés preferencial y regular, que en el interés preferencial tenemos el subsidio estatal. Se reduce la tasa hipotecaria, aplican varios años. En el interés regular la tasa es más alta y sin subsidio común en la propiedad de segunda. El abono inicial posiblemente oscile entre el 5 y 10%, puede ser en interés tanto preferencial como regular. Hay mejores condiciones en el banco también. Los bancos prevén en las casas nuevas, ya que tienen una garantía por parte de la promotora. Las casas de segunda no tienen garantía por parte de promotora porque ya cumplieron con esa garantía. También se reduce el monto financiado por el interés regular. El interés preferencial normalmente te puede hasta financiar, dependiendo de la propiedad, hasta 98%. Sin embargo, las propiedades de segunda te financian un 90%. No es solo ahorrar, es planificarse y ordenar tus finanzas. Entonces, hay cosas importantes que tienes que ver al momento de tu compra. Ubicación estratégica, evalúa el transporte, los comercios, las escuelas, los hospitales, las proyecciones de crecimiento que tienen que haber. Una buena ubicación mejora tu calidad de vida porque protege tu inversión. Así que tenemos que también tener presente, cuando vamos a comprar una propiedad, el retorno a la inversión. Piensa en el futuro. Podría alquilarla, te podría ir mejor y esa propiedad podría alquilarla. ¿Cuál sería el retorno a la inversión? Puedes verificar cuánto es tu ingreso mensual, qué te generaría esa propiedad alquilada. Se valorizará con el tiempo. Hay posibilidades de crecimiento en el área de compraste. Comprar bien, escuchen esto, hoy es asegurar la estabilidad mañana. Así que cuando vayas a comprar tienes que tener todas estas cosas presentes. Y también importante que en el banco te den las mayores facilidades y condiciones para poder financiar. Con esto me despido y seguimos con Orlando. Saludos. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística, el transporte marítimo se encuentra en una encrucijada que puede representar una oportunidad para Panamá. Aquí la información. Mundial por contenedores inicia 2026 con tarifas que aparentan estabilidad, pero con un entorno internacional cada vez más volátil, donde las decisiones políticas y la sobrecapacidad de buques amenazan con romper en cualquier momento el frágil equilibrio del mercado marítimo. El escenario es complejo. La presión por nuevos aranceles, especialmente en el eje Estados Unidos-Europa,
y la falta de disciplina en la gestión de capacidad por parte de las navieras continúan empujando las tarifas a la baja, en un mercado que ya muestra signos claros de sobreoferta. A esto se suma el restablecimiento del servicio de Maersk por el Canal de Suez hacia la costa este estadounidense, junto con nuevos pedidos de construcción de buques por parte de grandes navieras, lo que incrementa el riesgo de una crisis de sobrecapacidad global. La incertidumbre también es política. Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump contra varios países europeos debilitan la confianza en los acuerdos comerciales con Estados Unidos y están acelerando un reordenamiento de los flujos de comercio hacia otros mercados. Para Panamá, este entorno implica tanto riesgos como oportunidades. La presión a la baja en los fletes puede estimular mayores volúmenes de carga de transbordo por el canal, puertos y zonas logísticas, pero la sobrecapacidad y la inestabilidad comercial podrían afectar la rentabilidad de las líneas navieras que operan en el país. Además, un desvío de flujos comerciales hacia rutas Europa-Sudamérica podría fortalecer la posición de Panamá como hub logístico regional, siempre que logre capitalizar estos cambios con eficiencia operativa y competitividad. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 900.000 millones de dólares. El total de la emisión global de bonos sostenibles que se tramitará en el 2026 según Moody's. Este total incluye 115.000 millones en bonos sociales, 530.000 millones en bonos verdes y además 190.000 millones en bonos de sostenibilidad, 40.000 millones en bonos de transición y 25.000 millones en bonos vinculados a la sostenibilidad. Según Moody's, el financiamiento de la mitigación climática dominará en 2026 a pesar de un enfoque más pragmático de la descarbonización. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance tenemos con nosotros a Candelario Santana, abogado especialista en compliance, quien nos hablará sobre la importancia de la implementación de adecuados manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Candelario, bienvenido a Financiero News. ¿Qué tal, Orlando? Muchísimas gracias por el pase. En este momento pues vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de tener adecuados manuales de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en los sujetos obligados financieros y no financieros, pero con especial énfasis en los sujetos no financieros. En primera instancia, definamos lo que es un manual de prevención. Un manual de prevención forma parte de esa normativa interna de los sujetos obligados. ¿Por qué normativa interna? Porque vamos a tomar esa normativa que emite el Estado, que emiten diferentes entidades a nivel internacional y la vamos a transformar en una norma que va a regir lo que es la operativa de cada uno de los sujetos obligados. En este caso, para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante tener claro que este cuerpo normativo es un cuerpo normativo que pertenece a cada uno de los sujetos obligados y es propio de su naturaleza, de su complejidad, de su tamaño y también del sector regulado al cual pertenecen. Por hablar un poco de la conformación o de ese proceso de elaboración del manual de prevención, tenemos que decir lo siguiente. Este manual de prevención no debe ser únicamente elaborado por el oficial de cumplimiento en los casos tales que exista esta figura dentro de la entidad, sino que tiene que ser elaborado de una manera
conforme entre cada una de las partes que va a ser tocadas por las políticas y procedimientos que están incluidos en este manual de prevención. Es decir, la parte comercial, la alta gerencia, incluso hasta las juntas directivas cuando tengan que formar parte de procesos de aprobación dentro de este manual de prevención. Este manual de prevención debe tener elementos importantes, como cuáles. Primero, debe describir esa estructura organizativa del sujeto obligado, esa estructura que nos permita conocer a ese sujeto financiero o no financiero desde su entraña, saber de qué tipo de empresa se trata, cómo funciona, su organigrama, su orden jerárquico, en fin, conocer al sujeto obligado. Segundo, la normativa aplicable a ese sector específico. ¿Cuáles son las leyes, los decretos, incluso las resoluciones sectoriales o los acuerdos sectoriales que le aplican? También tiene que haber una persona designada como responsable o responsables de la ejecución de cada una de las políticas de ese manual de prevención. Recordemos que aquí entra en juego ese conocido esquema de las líneas de defensa, donde cada una de las partes debe tener sus funciones claramente definidas. Adicionalmente, debe tener una metodología de administración de riesgo de la entidad, así como la identificación y evaluación de cada uno de los riesgos que han sido medidos, que han sido mitigados y que han sido tratados. También algunos criterios importantes como son los criterios de detección de inusualidades, los reportes de operaciones sospechosas, ¿verdad? También en algunos casos canales de denuncia, incluso régimen sancionador por lo que es el incumplimiento del sistema de prevención. Es importante que los sujetos obligados financieros y no financieros entiendan que el manual de prevención no es únicamente letra muerta que se tiene escrita y que simplemente se guarda en una gaveta. No, un manual de prevención se tiene que utilizar en el día a día de cada una de las empresas o de cada uno de los sujetos obligados. Tener un excelente manual de prevención o un manual de prevención debidamente trabajado, acorde con la norma, acorde con lo que hace la empresa, el sujeto obligado, le permite en primera instancia enfrentarse a diferentes tipos de procesos, como son los procesos de inspección del regulador e incluso el manual de prevención en algunos casos, como hemos visto, puede ser un medio de prueba frente a posibles procesos penales porque define cuáles son las responsabilidades de las partes dentro de las ejecuciones del sistema de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva de cada uno de los sectores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para crear un manual de prevención adecuado? Primero, no copie su manual de prevención. Su manual de prevención es único y debe ajustarse usted. Debe ajustarse a la realidad y al momento en que se está redactando. Adicionalmente, tiene que incluir y formalizar todos los procedimientos de ese régimen de prevención. El manual también tiene que ser revisado y actualizado periódicamente. Documente cada uno de los cambios que usted realiza a ese manual de prevención, cuándo los hace, quién los hace, cómo los hace y sobre todo quién los aprueba. Adicionalmente, usted tiene que prestar especial atención a los cambios normativos que pueden ser generales o que pueden ser sectoriales. Y por último, usted debe asignar a una persona que sea la responsable de esas modificaciones o de esa revisión periódica del manual de prevención para presentarlo al órgano correspondiente. También divulgue su manual. El manual debe conocerlo toda la entidad. Entonces, de esta manera, damos cumplimiento a esta pequeña cápsula en temas de compliance y nuevamente, Orlando, te damos el pase para que puedas seguir con el programa. Avanzamos y ahora en nuestro radar de inversiones analizamos hoy infraestructura pública y el modelo AP en Panamá. Panamá ha definido la infraestructura pública como uno de los pilares estratégicos para sostener su crecimiento económico, mejorar la competitividad logística y atraer inversión privada. En este contexto, las alianzas público-privadas se han convertido en una herramienta clave para ejecutar proyectos de gran escala sin comprometer de forma directa las finanzas del Estado. Las AP permiten que el sector privado diseñe, financie, construya, opere y mantenga obras públicas, mientras el Estado regula, supervisa y garantiza el servicio. En Panamá, estos son los sectores prioritarios: infraestructura vial y transporte, puertos y logística, energía y agua, gestión de residuos, infraestructura social, hospitales y centros educativos, y estos sectores responden a necesidades estructurales del país y a su posición estratégica como hub regional. También permiten dinamizar empleo, atraer inversión extranjera y transferencia de tecnología.
¿Y cuál es el impacto económico de las AP? Las AP permiten reducir presión fiscal directa, acelerar ejecución de obras, incorporar eficiencia privada, generar empleos, aumentar competitividad para el país y atraer capital internacional. Para los inversionistas, representan oportunidades de ingresos estables a largo plazo con respaldo institucional. ¿Y cuáles son los retos del modelo AP en Panamá? Aunque el modelo es atractivo, enfrenta desafíos, como por ejemplo procesos de licitación complejos, necesidad de mayor transparencia, gestión de riesgos contractuales, seguridad jurídica para inversionistas, supervisión técnica continua. La confianza en el modelo depende directamente de la solidez institucional. Las AP en Panamá no son solo proyectos de infraestructura, son instrumentos de desarrollo económico, modernización del Estado y atracción de inversiones. Dicho esto, ¿cuál es nuestra señal del radar de inversiones? Hoy nuestra señal es verde para las apps, definido con un interés estratégico de largo plazo, con enfoque en estabilidad regulatoria, transparencia y sostenibilidad financiera. Eso es todo por hoy y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta y ahora nos vamos hasta Lima, Perú, donde se encuentra José González, con quien conversaremos en torno a los mercados internacionales y las realidades que se viven hoy. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, un placer siempre, Orlando. José, el mundo está bastante agitado en los últimos días. Definitivamente que el tema Groenlandia ha sido un detonante que está moviendo al mundo y obviamente tiene su impacto en los mercados. ¿Qué análisis le da tú a todo lo que está ocurriendo y cómo se está reflejando esto en los mercados? Días de renovadas volatilidades en los mercados de acciones, particularmente en los norteamericanos, Orlando, en función vuelven las tarifas como el fantasma que espanta los mercados de acciones en la medida que el presidente Trump, en su enfoque, obsesión, como quieran llamarlo, por comprar Groenlandia, que no está a la venta, y ya le han dicho, ya ha dicho Dinamarca, que es la que resguarda la integridad de Groenlandia, que el territorio no está a la venta, que si los países europeos no aprueban la compra, la venta de Groenlandia, va a implementar tarifas del 10%, que podrían subir al 25% en junio. Y el presidente está conformando un consejo de paz para Gaza, en que está invitando a miembros que tienen que aportar $1.000 millones para ser parte de este consejo. Y el presidente Macron, que le indicó que no estaba interesado, le dijo que iba a ponerle tarifas del 200% a la champaña. Eso ha puesto al mercado con los pelos de punta y hemos tenido correcciones importantes, volatilidad. A eso se suma además los eventos de la semana pasada, en la que el presidente de la Reserva Federal, la semana anterior, mejor dicho, el presidente de la Reserva Federal hizo público un video muy corto en donde indicaba, hacía público que había una denuncia penal en su contra y por el tema del presupuesto de las renovaciones del ejercicio de la Reserva Federal, señalando que no tenía nada que ver con el presupuesto, sino con la intención del Ejecutivo de intervenir en los mercados de renta fija en los Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere a las dinámicas de las tasas de interés. Así en la semana se dio lo que se llama el Sell America Trade, la transacción de vender América, en donde las acciones corrigen
los bonos de la Reserva Federal se abren. Dinamarca anunció que ha vendido toda su posición de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. No es importante, pero es significativo. Y el dólar se debilita. La volatilidad, en la medida que el presidente Trump siga generando el ruido que había generado el año pasado con las tarifas y que parecía calmado, pues veremos cómo vienen los resultados corporativos, que son los que mantienen a los mercados incrementándose a pesar del ruido político desde la Casa Blanca. Sí, porque definitivamente cómo se compagina todo esto cuando un presidente dice que necesita, en este caso a Groenlandia, para poder tener un control en el Ártico y evitar tener control de Rusia y China en esa área. ¿Cómo se compagina esto con un mercado que está hoy día más volátil que nunca? Porque tenemos resultados, la economía sigue creciendo, la inflación, si bien está más cercana al 3 que al 2%, no es una inflación que esté corriendo, es una inflación que camina, como se dice en el jargon de la Reserva Federal. Una reserva entre el 3 y el 5% camina, más del 5% corre, y es la que nos preocupa. No estamos generando empleo con la dinámica del pasado, pero digamos que se ha estabilizado y el mercado siempre se va a enfocar en los resultados corporativos. En la medida que los resultados corporativos sean positivos y crecientes y justifiquen los múltiplos, pues el mercado se va a mantener estable. No hay nada que anuncie una corrección estructural en el mercado, independientemente del ruido que el presidente genere. Y recordemos el taco trade. Trump always chicken out. El presidente siempre retrocede, porque sigue siendo inverosímil que vaya a poder comprar Groenlandia cuando no está a la venta. Y después de los eventos de Venezuela del 3 de enero, todos los comentaristas nacionales en los Estados Unidos dicen que el presidente está envalentonado y ha dicho en un momento dado que la solución militar podría aplicarse a Groenlandia. Digamos, el tema es medio irracional, ¿sí? En la medida que no hay forma de concebir que tal cosa pudiese suceder, pero el ruido permanece y el ruido no está tanto vinculado a Groenlandia, sino a que el presidente podría aplicar tarifas y por más que sean temporales vuelven a generar el ruido que habían generado las tarifas anteriores, y las tensiones entre Europa y los Estados Unidos, siendo Europa el socio natural de los Estados Unidos, pues no coadyuvan a las dinámicas económicas globales. Se complica el panorama, José, definitivamente, y tendremos que ver cómo va evolucionando día con día cada una de estas decisiones que anuncia Donald Trump y las repercusiones que va a tener en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Fue José González, Managing Partner de GC Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado, y te tendremos, José, en una próxima edición. Encantado. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología, la protección de datos ha sufrido por la ciberdelincuencia, generando más de 16.000 millones de dólares en pérdidas. Aquí la información. En el marco del Día Mundial de la Protección de Datos, las cifras confirman la magnitud del desafío. El 69% de las organizaciones a nivel global sufrió al menos un ataque de ransomware en el último año, y los costos asociados a los crímenes cibernéticos superaron los 16.000 millones de dólares, según reportes del BIM y del FBI. Estos datos reflejan que el riesgo digital dejó de ser un evento aislado para convertirse en una amenaza estructural. Más allá de la frecuencia de los ataques, el mayor reto para las empresas es la recuperación efectiva de su información crítica, un proceso que sigue siendo costoso, complejo y en muchos casos incompleto. Ante este escenario, la protección de datos ya no es solo una responsabilidad del área de tecnología. Hoy es una conversación que debe darse a nivel directivo, porque de ella depende la continuidad del negocio, la confianza de los clientes y la reputación corporativa. El informe de BIM también destaca la urgencia de pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo, incorporando verificación constante de respaldos, repositorios inmutables y una mayor integración entre los equipos de tecnología y seguridad. Un punto donde el 52% de las organizaciones reconoce que aún tiene brechas importantes. En este contexto, la protección de datos se consolida como un pilar de la resiliencia empresarial. Las compañías que entienden la información como un activo estratégico no solo reducen su exposición al riesgo, sino que fortalecen su capacidad para recuperarse, adaptarse y seguir creciendo en un entorno digital cada vez más incierto rumbo a 2026. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además
Si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.